Alguien estaba gritando. Aquel sonido me sacó de mi sueño y desperté en medio de la oscuridad, sin aliento y empapada de sudor. Me di cuenta que quien gritaba era mi madre. ¿Se han dado cuenta que pueden reconocer la voz de alguien cercano a ustedes con tan solo escucharlo toser o llorar? No son necesarias las palabras. Con solo escuchar aquello, supe que era ella. Me senté en la cama, confundida y asustada. Los gritos habían cesado, pero aún podía oír a alguien hablando en la planta baja. Eran mis padres. Salí de mi cama y me acerqué sigilosamente a mi puerta, con mis pies descalzos y fríos pisando las viejas tablas de madera. Ha pasado una década de todo esto, pero aún recuerdo todo con detalle. El crujido de las tablas del suelo, el polvo que me hacía estornudar, las nubes en medio de la noche que se movían tranquilamente con su sombra tocándome los talones. Todas aquellas cosas, por más insignificantes que parecieran, quedaron grabadas como fuego dentro de mí. Son pequeñas cicatrices que se ven cuando cierro los ojos. Las voces de papá y mamá subieron su tono con molestia. En nuestra anterior casa hubiera despertado a los vecinos, pero no aquí, no en medio de la nada. No había nadie más, al menos en 1,5 kilómetros. Tomé la manija de la puerta y la bajé lentamente para que no hiciera ningún ruido. Me adentré en el pasillo, dejando la puerta abierta tras de mí. La luz de la luna iluminaba mis pies e iluminaba las sombras de la casa. Sentía como si solo hubiera dormido unas pocas horas, pero no podía estar segura. Caminé hacia adelante, acercándome a las escaleras centímetro a centímetro. Pude distinguir algunas palabras desde arriba, pero aún no les encontraba sentido. Me detuve para escuchar cuando, de pronto, la puerta a mi lado se abrió haciéndome saltar. Ahí estaba mi hermana menor, María, de tan solo 6 años, con los ojos muy abiertos en un semblante preocupado y con su cabello negro despeinado sobre su cara. Recuerdo que pensé que era extraño que nuestro hermano Ryan no hubiera salido en ese momento de su habitación también. Por lo general, si nuestros padres nos despertaban discutiendo, él se levantaba primero para mandarnos de vuelta a dormir y decirnos que no nos preocupáramos. «Ve a dormir», le cicé. Ella frunció el ceño y retrocedió, pero mantuvo la puerta entreabierta. Caminé entre puntillas hasta el escalón superior y seguí escuchando. Mi padre, exigente y con voz alta, decía: «Te lo diré de nuevo. Ahora, no me obligues a hacer esto, Lisa». ¿Hacer qué? Mi madre, enojada y entre llanto, decía: «Es una locura. No hagas esto. Llama a la policía. Llama a una ambulancia, por favor. David, por favor». Continuó hablando mientras escuchaba pasos acercándose a las escaleras. Estaban subiendo. Una oleada de pánico me invadió y corrí de regreso a mi habitación. Vi a mi hermana mirando por el marco de su puerta y le dije que entrara a su cuarto mientras iba hacia el mío. Los pasos se acercaron por detrás y la voz de mi madre se hizo más clara. Volví a la cama con el corazón acelerado cuando escuché sus pies pisando el suelo del pasillo. Entraron a la habitación de Ryan, que estaba frente a la de María, no a la suya, que estaba frente a la mía. Me preguntaba ¿por qué? ¿Dónde estaba mi hermano? Papá estaba hablando, con un tono de voz espeso y pesado. Le dijo a mamá que se sentara. Seguido de eso le alzó la voz y ella le respondió bruscamente algo que no pude entender. ¿Rompiste las reglas que te di?, le preguntó mi padre. ¿Alguno de ustedes lo hizo?
Mi madre respondió, pero no alcancé a escucharla. ¿Rompiste alguna de las reglas que te di? Su voz se alzó de nuevo. Solo responde, Melissa. ¡No! Su voz se quebró mientras gritaba en respuesta. ¡No! ¡Por favor, David! ¡Por el amor de Dios, llama a una ambulancia! Puede que aún no sea demasiado tarde. Puede que no. No sabemos. No lo sabes. ¿Alguien entró a la casa? Él la interrumpió en un tono bajo y amenazador. ¿Alguno de ustedes salió? No, David, por favor. Ella aún estaba hablando cuando lo oí volver al pasillo. Luego escuché cómo cerraba la puerta y el ruido de las llaves. La voz de mi madre se convirtió en un grito. ¿Qué estás haciendo? Sus manos golpeaban la puerta donde ella estaba. David, ¿qué estás haciendo? No les hagas daño, David. No lastimes a nuestras niñas. ¿Por qué diría eso? Pensé. Él nunca nos haría daño. Mi padre nunca me haría daño. ¿Qué estaba pasando? Escuché el crujido de las tablas del piso entre sus gritos y luego papá abrió la habitación de mi hermana. Habló en voz baja, así que no pude entenderlo. La puerta de María estaba cerrada y trabada. Después de verificarla, caminó de nuevo hacia mi habitación. Mamá seguía gritando, sollozando, pronunciando su nombre y el nuestro. Palabras que se derrumbaban unas sobre otras hasta convertirse solo en sonidos de frustración, dolor y rabia. Mi puerta se abrió. Miré por encima del borde de mis mantas, fingiendo que acababa de despertarme. Estaba tan asustada que no sabía qué más hacer. Mi padre estaba en la puerta. Sostenía una escopeta y apuntaba a mi pecho. Evie, cariño, dijo. Necesitamos hablar. Apenas llevábamos una semana en esa casa. Si todo hubiera salido según lo planeado, nos habríamos ido antes de que hubiera pasado más de un mes. A principios de año había fallecido el hermano mayor de papá. Él era el único otro miembro vivo de aquel lado de la familia, por lo que mi padre había heredado todo. El bufete de abogados que había sido contratado como albacea del testamento se puso en contacto con nuestros padres y se organizó una reunión para discutir los detalles. Ahora bien, nuestro padre no había hablado con su hermano en décadas, ni con nadie de su lado de la familia. Ryan, María y yo ni siquiera los habíamos conocido. Papá nunca hablaba de ellos. Curiosamente, parecía más preocupado que molesto por la noticia de la muerte de nuestro tío. Cuando mis padres fueron a la reunión, se reveló el verdadero alcance de la herencia. La casa que le habían dado tenía más de un siglo de antigüedad y en algún momento llegó a albergar a 20 familias junto con el personal. Era de 3 plantas, tenía sótano, ático y kilómetros de propiedad privada. En la actualidad, la mayor parte del lugar estaba ocupado por las posesiones acumuladas de 5 generaciones de ricos terratenientes. El contenido por sí solo podría valer una pequeña fortuna. La casa y los terrenos ciertamente lo valían. Mi madre, sorprendida y encantada, no podía esperar para contárnoslo. Papá, sin embargo, permaneció taciturno. No estaba sorprendido y se encontraba apenado por esta aparente buena suerte. No quiso aceptar la casa. Nuestra madre no podía creerle y exigió saber por qué. Según mi padre, era por las condiciones del testamento. Tendríamos que movernos todos ahí y vivir en esa nueva casa. A nadie, excepto a la familia, se le podía permitir entrar, bajo ninguna circunstancia. Pero él no quería volver ahí, sin importar lo que le ofrecieran. Ciertamente no llevaría a su esposa e hijos a un lugar como ese, abandonado por Dios. Mamá estaba furiosa.
Pensaba que era una locura rechazarlo. ¿Y qué si tuviéramos que mudarnos ahí? Su negativa a dar más explicaciones solo empeoró las cosas. Discutieron por semanas. Hubo silencio entre ellos hasta que nosotros nos fuéramos a dormir. Era entonces cuando comenzaban las discusiones. ¿Por qué no aceptamos la casa?, preguntaba mi madre. ¿Por qué no había más explicaciones? Mi padre nunca le respondió. Solo le repitió las mismas razones. Lo que hubiera pasado en ese entonces en aquella casa se acabó. La escuché decir una noche. Nunca hablaste con ellos. Nunca nos hablaste de ellos. Y ahora se han ido. Soy tu esposa. Somos tu familia. Aquí y ahora. Me quedé despierta en la cama, tratando de comprender la conversación y tratando de dormir. Nunca escuché el argumento final, pero Ryan sí. Nos lo contó a María y a mí camino a la escuela. Mamá dijo que había hablado con su propio abogado sobre el testamento. Podríamos mudarnos ahí tan solo por un corto tiempo, decía mi madre. Tal vez solo un mes. Luego podremos decir que no podemos quedarnos porque perjudica la educación de los niños. Ni siquiera sería mentira. No hay ninguna escuela en 40 millas. La policía y las ambulancias están más lejos aún. Ni siquiera hay otras familias cerca. Estamos aislados. Podemos decir que está afectando nuestra salud mental. No hay parientes vivos con quienes disputar esto. Mi abogado cree que podríamos presentarnos en los tribunales y ganar esto. Después de venderla, podríamos irnos a donde queramos, hacer lo que queramos. Seríamos ricos, David. Ya no seremos 5 en un apartamento de 2 habitaciones. Solo tenemos que hacer que parezca que lo intentamos. Mi padre no respondió. Entonces, mamá le dijo que se iría con nosotros si él no lo aceptaba. Un divorcio definitivo. Rechazar esta oportunidad era desperdiciar todo nuestro futuro por una razón que ni siquiera él podía explicar. Si podía ser tan estúpido y egoísta, entonces no merecía ser nuestro padre. Y no era el hombre que ella había pensado que era. Ryan nos dijo que papá se había ido después de eso. Salió por unas horas durante la noche. Mis padres no se hablaron para el día siguiente. Luego, una semana después, ambos nos reunieron y dijeron que tenían noticias. Iríamos juntos a limpiar y vender la vieja casa que habíamos heredado. Solo debíamos quedarnos ahí por un mes más o menos. Entonces podríamos volver a nuestra antigua casa. Necesito que me digas qué hiciste hoy. ¿Papá? Comencé a llorar, incapaz de contener las lágrimas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Solo respóndeme, Evie. No quiero escuchar nada más, ¿vale? Cuéntame qué pasó hoy y nada más. ¿Me entiendes? Cuando conducía de regreso a la ciudad esta tarde, ¿vino alguien a la casa? ¿Alguno de ustedes salió? Dime la verdad. Nunca pasó más lejos de la puerta y me apuntaba con el arma todo el tiempo. No pasó nada. Estaba demasiado alterada como para pensar con claridad. Me encontraba incapaz de asimilarlo todo. Mi madre le dijo que nunca salíamos de casa. ¿Por qué había mentido? ¿Papá iba a lastimarla si se enteraba? Miré a la pared entre nuestras habitaciones y fue cuando él se dio cuenta. ¿Escuchaste lo que estábamos diciendo?, preguntó. ¿Tu mamá y yo? Por supuesto. Claro que lo escuchaste. No respondí. Solo me sequé las lágrimas y traté de contenerme más. Está bien. Todo está bien. Su voz se calmó. No voy a lastimarte, bebé. Bajó el arma. Pude ver que sus ojos estaban rojos porque él mismo había estado llorando. Me di cuenta de que todo esto lo estaba lastimando. Hacer esto le estaba haciendo daño. Solo necesito que me digas la verdad. Esto es muy importante, Evie. ¿Qué hiciste hoy? ¿Saliste? Yo era tan solo una niña abrumada y confundida. En mi vida
Cada vez que tenía miedo, corría hacia mi papá. Cada vez que necesitaba a alguien, podía llamarlo por su nombre y él estaría ahí. Ahora, él era de quien tenía miedo y yo me sentía perdida. Comencé a levantarme de la cama para ir hacia él, pero él se echó hacia atrás y el arma se disparó. ¡No! Apuntó el arma directamente hacia mí. Quédate donde estás. No te muevas. Vuelve a la cama. Había una súplica en sus ojos y en su voz. Por favor, Evie, no me obligues. Nunca lo había visto así de enojado y alterado. Jamás en mi vida. Nunca antes me había gritado. Simplemente, él no era ese tipo de hombre. Evie. Su voz volvió a calmarse. Dímelo ahora mismo. ¿Alguno de ustedes salió de la casa hoy? Sí. Vi que aquello lo había golpeado hondo. Esta verdad había sido como un golpe físico que poco a poco drenaba la fuerza de su cuerpo. Dio un paso vacilante hacia atrás y se apoyó contra el marco de la puerta, con el rostro palidecido hasta adquirir un blanco fantasmal y respirando bruscamente con los dientes apretados. Fuimos al pueblo. Seguía hablando, sin saber qué más hacer. No podía detener las palabras una vez que había comenzado. Todos nosotros nos separamos en la tienda y mamá se enojó. María salió corriendo para ver los caballos. Había caballos en uno de los graneros. Fui tras ella, pero no regresó. Mamá y Ryan me ayudaron hasta que la encontramos. Recuerdo esa tarde, persiguiendo a mi hermana por las calles laterales de piedra, bajo el cielo gris. Nuestra madre nos dijo que solo íbamos a dar un paseo. «Salgamos de esta maldita casa por 1 hora», nos había dicho, entregándonos nuestros abrigos. «Pero recuerden, no le digan a su papá». Ella reía y Ryan también. Los 4 tomamos un camino sinuoso entre los árboles y campos de hierba mojada hasta llegar al pueblo. Había una iglesia, una tienda y una docena de viviendas. Sin embargo, todo estaba cerrado, en silencio. No había ninguna otra persona, ni siquiera una cara en alguna ventana o algún coche que pasara. «¿Y si ya nadie vive aquí?», dijo Ryan. Mamá no dijo nada. Cuando María salió corriendo, la seguí, pero no pude hacerla regresar por mi cuenta. Tuve que ir por mi mamá y mi hermano. Cuando encontramos a María, regresamos todos a casa. No pasó nada más. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Las palabras de mi padre ahora eran frías, planas y sin emociones. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? Yo no lo sé. ¿Cuánto tiempo, Evie? 5 minutos, quizás 10 minutos. Ya no me miraba, solo miraba al suelo. Se secó el sudor de la frente con la mano temblorosa y retrocedió hacia el pasillo. Papá, ¿dónde está Ryan? Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Nunca había visto tanto dolor en su rostro como el de ese entonces. Pero no me respondió. Simplemente cerró la puerta y le puso llave. Pasó aproximadamente 1 minuto y pude oírlo caminar. Sus pasos se intercalaban con los gritos de mi madre que él ignoraba. Luego escuché una voz justo afuera de mi habitación. Evie, necesito que te quedes aquí un rato, bebé. Mantente alejada de esta puerta. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Luego,
Hubo una pausa de unos segundos. Te amo. Lo escuché ir a la habitación de mi hermana. Le habló brevemente a través de la puerta y luego subió las escaleras. Mi madre siguió gritando, pronunciando su nombre mientras los pasos se alejaban. No me había movido desde que se fue. Solo me senté ahí en la cama. ¿Evie? Sonaba la voz de mamá desde la habitación de al lado. Me acerqué a la pared. Me arrodillé y puse mi oreja contra ella. ¿Estás bien, cariño? Preguntó. Estoy bien, mamá. ¿Hice algo mal? No, bebé. Claro que no. Voy a sacarnos de aquí, ¿ok? Todo va a estar bien. Él no te lastimará. No dejaré que te lastime. Tu papá no se siente bien. No es el mismo. Le conseguiremos ayuda. Todo estará bien. Lo prometo. Oí de nuevo pasos en las escaleras y a mi madre alejándose de la pared. Luego el ruido de llaves y la puerta de su habitación abriéndose. Me quedé donde estaba, quieta y escuchando. Regresa a la ventana, Lisa. La voz de mi padre era más fría que antes, muerta y endurecida. Te dije que no salieras. ¿Por qué me mentiste? Estabas apuntándome con esa maldita arma. Mamá ya no estaba llorando. Sus palabras eran claras y sonaban molestas. Tenía miedo. No sabía qué ibas a hacer si te lo decía. No sabía qué decir. Acababa de ver... Vaciló. Acababa de ver a nuestra... Detente. Cuéntame, ¿qué pasó hoy? Salimos. Como te dijo Evie. Salimos a caminar, David. Una mujer adulta y sus hijos salieron a caminar. No somos malditos prisioneros, ¿cierto? No somos... Te pedí que no lo hicieras. Su voz se tensó y se quebró mientras hablaba. Nunca te he pedido nada desde que estamos juntos. Nunca te pedí que hicieras nada por mí. Que cambiaras nada por mí. Nunca. Fue solo esta vez. Necesitaba que confiaras en mí. Una vez. Y que siguieras las reglas que te di. ¿Por qué, David? ¿Por qué? ¿Por qué le ordenas a tu familia que siga estas estúpidas y malditas reglas? No nos explicas el por qué. Pensamos que estabas perdiendo la cabeza. Todos lo pensamos. Te has portado tan jodidamente raro desde entonces. Ya llegamos tan lejos y de todas formas no me dirás nada. Soy tu esposa y actúas como si fuera una idiota a la que no se le puede decir la verdad. ¡Cállate! Su respuesta fue tan fuerte y repentina que me aparté de la pared. No tienes idea. Ni una maldita idea de lo que has hecho. Entonces dímelo. Su voz cambió, suplicante y comprensiva. Dime qué está pasando. Puedes decírmelo, David. Podemos... ¡Basta! Deja de cambiar de tema. ¿Qué pasó hoy en el pueblo? Nada, David. No pasó nada. Fuimos a la tienda, pero estaba cerrada. Estábamos en el... Se separaron. Ustedes 4. María salió corriendo. Se fue durante unos malditos segundos, David. Ya sabes cómo es. Ella salió corriendo y Evie fue tras de ella. Cuando no pudo atraparla, nos separamos y la encontramos. Algo resonó en el suelo. Póntelos, dijo mi padre. Hay una barra de metal debajo de la ventana. Póntelos alrededor de eso. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Hazlo, Lisa! La oí moverse junto con el sonido de una cadena seguido de un chasquido metálico. Ella comenzó a hablar de nuevo, pero él ya se estaba yendo, cerrando la puerta detrás de sí. Se acercó a María y pasaron unos minutos. Eran unas voces demasiado bajas como para entender qué decían. Me pareció oír a María llorar, pero no pude distinguir ninguna palabra y tenía demasiado miedo como para acercarme a escuchar.
Luego se escucharon más pasos. ¿Evie? Decía mi padre en el pasillo. ¿Puedes oírme? Sí. Mi propia voz vaciló, saliendo como un susurro entrecortado. Necesito que te alejes de la puerta y vayas hacia la ventana, bebé. ¿Vale? Voy a entrar, pero necesito que estés en ese lugar. ¿Entiendes? Yo creo... Habla claramente, Evie. Di que lo entiendes. Esto es importante. Entiendo. Hazlo ahora, cariño, ¿de acuerdo? Me acerqué al cristal gateando y apoyé la espalda contra la cornisa. Por un segundo vi que el ojo de la cerradura se oscurecía y me di cuenta que estaba mirando a través de él. Luego la puerta se abrió y él entró, con el arma todavía en alto y apuntándome. Ahora también tenía una pistola. La vi debajo de su camisa metida en el cinturón. En la otra mano sostenía un par de esposas. Las arrojó al suelo y resbalaron hasta mis pies. La barra de metal detrás de ti, Evie, debajo de la ventana. Coloca las esposas alrededor de esa barra y luego colócalas en tus muñecas. Asentí, recogiéndolas e intentando hacer lo que me pedía. Tienes que confiar en mí, nena, ¿vale? Siempre te he protegido. ¿No es verdad? Siempre. Solo necesito que confíes en mí. Las esposas encajaron en su lugar y las apreté como me indicó. Luego retrocedió de nuevo y desapareció. La luna brillaba a través de la ventana entre las nubes. Mi aliento empañó el cristal y el metal de las esposas me rozó un poco la piel. Todo lo que podía hacer era esperar. Esta casa era inusual en muchos sentidos, no solo por su aislamiento o el miedo de mi padre al lugar. Algunos factores eran mínimos detalles que no había captado al principio o en los que no había pensado, pero no todos en su totalidad. Con la excepción de la habitación de mis padres, todas las puertas eran gruesas, pesadas y se cerraban con llave. La suya solo se diferenciaba en que no tenía cerradura, solo un pestillo de hierro en el interior. En cuanto a las ventanas, ninguna se podía abrir desde ningún lado, ni en ningún piso. Esas barras de metal alrededor de las cuales colocamos las esposas se podían encontrar debajo de cada una de estas ventanas. El sótano estaba lleno de libros polvorientos y maltratados que no nos permitían leer, y cajas mohosas en las que no se nos permitían mirar. Luego de todo eso, estaba el ático. Mi hermano había echado un vistazo al interior antes de que papá lo clausurara. Ryan me dijo que estaba lleno de armas, viejos rifles, pistolas y ballestas, marcados y descoloridos por el óxido y el desgaste. Cada parte de la casa parecía estar consumiéndose, descomponiéndose como un cuerpo despojado hasta los huesos. Se sentía como un lugar donde te escondías de la vida, no uno donde vivirías. Había una historia ahí que solo mi padre conocía, y era una historia que nunca nos contaría. Cuando regresó, fue primero con mi madre. Me acerqué lo más que pude a la pared para escuchar. He revisado cada parte de esta casa para estar seguro, decía. No hay nadie más aquí. Nadie más pudo haber entrado. Es imposible. Así es como se construyó este lugar. Lo sé tan bien como cualquiera. Sobreviví aquí 16 malditos años. Las respuestas de mi madre ahora eran muy bajas, apenas audibles. Estás enfermo, David. Necesitas ayuda. Todo esto es una locura. Lo que estás haciendo, lo que le haces a tu familia, a nuestras hijas, a nuestro hijo, Ryan, nuestro hijo, David. Esto es una locura. Quien quiera que haya hecho esto está en esta casa, Lisa. ¿Entiendes?
¿Lo entiendes? Continuó como si no lo hubiera escuchado. Uno de nosotros 4 puede estar infectado. Podría ser tú. ¿Ves? Podría ser tú quien... Se le quebró la voz por un segundo. Lo descubriremos cuando salga el sol. ¿De qué estás hablando? Por favor, David, por favor, esto es jodidamente. Jamás te lo pudiera haber dicho. Jamás. Habrías pensado que estaba loco. Dejar de traer a los niños. Traté de mantenerme alejado de este lugar, pero no me escuchaste. No me diste opción, ¿verdad? Debí haberlo imaginado. Y lo hice. Sabía que esto pasaría y aún así tomé la decisión equivocada. Podía escuchar la vacilación en su discurso. Pena, dolor y desesperación. David. Los del pueblo no son personas normales. Espetó de repente, interrumpiéndola. Debieron haber sido pacientes antes de atacar. Es más fácil detenerlos en algunos aspectos y mucho más difíciles en otros. Necesitan atraparte estando solo. Todos nosotros estábamos a salvo estando dentro o juntos. ¿Ves? Ninguno de nosotros debió haberse quedado solo o fuera de la vista, especialmente estando ahí afuera. Hizo una pausa por un momento y me acerqué más a la pared. Las heridas que ellos causan ni siquiera se ven. Lo sé. Lo recuerdo por mi pasado. Así que no puedes estar seguro de si te atacaron o no. A veces ni siquiera ellos mismos saben que lo son, Lisa. Es como si fueran 2 mentes totalmente diferentes en un cuerpo. Como si tuvieran un parásito dentro, esperando por su oportunidad para salir. David. Sus palabras fueron tranquilas, calmadas. Escúchame. No entiendo lo que estás diciendo. No puedo entenderlo, pero podemos conseguir ayuda. Por favor, sea lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Baja el arma. Deja que nos vayamos y pidamos ayuda. Podemos irnos a casa. Podemos... No, es demasiado tarde para eso. Demasiado tarde. Si hubieras hecho lo que te pedí, simplemente hecho lo que te pedí, no tendría por qué ser así. Pero nunca me escuchas. ¡Nunca! Escuché el movimiento de la puerta cerrándose nuevamente. Fue a la habitación de mi hermana y 1 minuto después fue conmigo. Estaba pálido, empapado de sudor, con el labio inferior agrietado y sangrando. Evie, tengo que hacer esto, cariño, ¿ok? Para mantenerte a salvo. Para mantenernos a todos a salvo. Lo siento, cariño. Lo siento mucho, pero tenemos que hacer esto. Pueden esconderse de las cruces y las preguntas, pero la luz siempre les hace daño. Por lo menos un poco. En ese momento lo sabremos. Creo que al final me quedé dormida. Los sonidos de mi padre paseando por el pasillo, los gritos ocasionales de mi madre, todo se fue desvaneciendo a medida que pasaban las horas. Usé mis pies para bajar una sábana y rodearme con ella lo mejor que pude. Pensé en mi hermano. ¿Estaba herido? Mamá quería llamar a la policía, llamar a una ambulancia. ¿Por qué papá no quería hacer eso? ¿Qué había pasado? Ryan no podía estar muerto. No, mi hermano. Observé el bosque a través de la ventana oscura, cuyo cristal ahora estaba cubierto de escarcha. Lo vi durante tanto tiempo que no sabía si estaba despierta o en un sueño. El viento suspiraba, se movía y las sombras lo seguían. Y esas formas oscuras entre los árboles podrían haber sido figuras o ramas o nada en absoluto. La mañana se acercaba. A medida que pasaban las horas, me pareció oír un sonido chirriante procedente de la habitación de mi madre, muy débil, que solo se hizo más fuerte cuando
mi padre bajó al baño. Cuando él regresó, ella comenzó a gritarle de nuevo, fuerte y de forma repentina. Él la ignoró por un minuto y luego, al darse cuenta de que ella no iba a detenerse, se dirigió a su habitación. Oí la cerradura girar, después del chirrido de las bisagras. Entonces empezó. Se escucharon pasos rápidos seguidos de un grito. Algo golpeaba lo que parecía ser carne y una persona caía. O quizá más de una. Mi madre maldecía y un sonido metálico golpeaba el suelo. Me senté, con los músculos tensos. Podía escucharla respirar con dificultad, moverse por la habitación, levantar y arrastrar un objeto pesado. En segundos ella estaba en mi puerta. La abrió mientras gritaba mi nombre. Tenía la escopeta bajo el brazo y las llaves en la mano. Me quitó las esposas y luego nos fuimos juntas a la habitación de mi hermana. Mientras esperaba que abriera la puerta, miré dentro de la habitación de Ryan. Mi padre estaba en el suelo. Le brotaba sangre de una horrible herida a un lado de su cabeza. A su lado estaba la barra de metal debajo del marco de la ventana. Podía ver los agujeros que había hecho mi madre durante la noche. Él gimió y agarré el brazo de mi madre para advertirle. ¡Mierda!, maldijo mientras pasaba a mi lado. Luego cerró la puerta y encerró a mi padre dentro. Un minuto después, teníamos a mi hermana y bajamos las escaleras. Cuando llegamos a las escaleras, escuché a mi padre llamarnos por nuestro nombre mientras golpeaba la puerta. No nos detuvimos. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, aferradas la una a la otra. Cuando llegamos a la planta baja, mi madre respiró hondo y nos abrazó, alejando nuestra mirada de lo que hubiera ahí. Otro portazo vino desde arriba y los gritos de mi padre resonaron en el hueco de la escalera. Cierren los ojos, háganlo por mí, las dos. Sujétense de mí e iremos juntas. Manténganlos cerrados. No los abran hasta que yo diga, ¿de acuerdo? No miren. Tropezamos esos últimos pasos mientras ella nos sostenía, guiándonos hacia adelante. Un estrépito desde arriba la hizo estremecerse, pero seguimos avanzando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! Estábamos en la sala de estar cuando subí un poco mi mirada. Vi el pasillo hacia la puerta principal y me eché a correr, soltando el brazo de mi madre. Ya casi llegábamos, pensé. No me di cuenta del silencio tan tenso que había hasta que me detuve. Los sonidos de nuestro movimiento, la voz de mi madre, los gritos desde arriba, todo se fue. Me di la vuelta y vi que estaba sola. ¿Mamá? Empecé a caminar de regreso. No podía imaginarme ir sin ellas. ¿María? Grité de nuevo. Entonces las vi, tumbadas juntas en el suelo, con mi madre pálida e inmóvil boca arriba. María estaba agachada sobre ella, con el rostro enterrado contra su cuello. Mi hermana me miró y sonrió, con los dientes y los labios negros de sangre. Había una herida abierta y desigual en la garganta de nuestra madre. Se escuchó un disparo, un repentino estruendo en el frío silencio. El cuerpo de María giró y cayó sobre mi madre, dejando un fino rastro de sangre cayendo sobre el suelo polvoriento. Grité, pero estaba congelada en el lugar.
demasiado conmocionada y asustada como para moverme. Pude ver a mi padre tambaleándose, con sangre en el cabello y en la ropa, con la pistola en la mano, aún apuntando al cuerpo de mi hermana. Luego, ella empezó a levantarse. Su diminuto cuerpo se elevó con movimientos bruscos y antinaturales, más parecidos al de una marioneta rota que a la niña que yo conocía. Ella se puso de pie y se volvió hacia él, con la cabeza colgando ensangrentada y flácida, pero sin parar de sonreír. ¿Papá? Él disparó de nuevo y la bala le dio en el pecho, tirándola al suelo. Me escabullí en un rincón con los ojos cerrados y los oídos tapados. Otro disparo y luego otro. Por unos momentos no hubo nada más que oscuridad y los latidos de mi corazón. Imágenes parpadeantes que no podía alejar. Cuando abrí los ojos y me quité las manos de los oídos, todo había terminado. Mi padre caminó hacia los cuerpos inmóviles de su esposa y su pequeña niña. Arrastraba los pies y los brazos colgaban flácidos a los costados. El arma se le cayó de la mano y resonó sobre el suelo de madera. Pareció desplomarse a medida que avanzaba, cayendo sobre ellas, emitiendo quejidos de pérdida. Lo observé ahí, bajo la luz débil, temblando y llorando sobre ellas, sobre las ruinas de su vida rota y vacía. Un dolor para el que no bastan palabras. No recuerdo haberme levantado ni caminar hacia él. Solo sé que toqué su brazo y él finalmente me vio y me acercó. El hedor a sudor, sangre y horror nos envolvió a ambos. Esta era una herida que nunca podría sanar, solo supurar y arder. Afuera, el sol estaba saliendo. Amaba a mi padre, incluso hasta ese entonces. Intentó con todas sus fuerzas protegernos, mantenernos a salvo. Pero cuando los humanos tienen miedo, se pierden las cosas más simples. Cometen errores, como pensar que mi hermana era la única diferente. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la